Marcos Witt nació el 19 de mayo de 1962 en San Antonio, Texas, dentro de una familia profundamente marcada por la fe cristiana y el servicio religioso. Desde sus primeros años, su entorno estuvo impregnado de música, espiritualidad y una disciplina que, con el tiempo, definiría tanto su carácter como su destino. Hijo de misioneros evangélicos, Marcos creció entre dos mundos: la cultura estadounidense de su lugar de nacimiento y la intensa vida comunitaria latinoamericana que conocería poco después. Cuando aún era un niño, su familia se trasladó a México, un cambio que marcaría de forma decisiva su identidad. Fue allí donde Marcos no solo aprendió el idioma español con fluidez, sino que también desarrolló un vínculo profundo con la cultura, la iglesia y la música cristiana latinoamericana. Este contexto bicultural lo convirtió desde muy joven en un puente natural entre dos realidades, la anglosajona y la hispana. La tragedia golpeó temprano su vida. Siendo adolescente, Marcos perdió a su padre en un accidente automovilístico. Este acontecimiento fue un punto de quiebre emocional y espiritual. La figura paterna, que había sido un referente de fe y liderazgo, desapareció de forma abrupta, dejando una huella profunda en su sensibilidad y en su manera de entender la vida. Años después, el propio Marcos reconocería que este dolor fue uno de los motores que lo empujaron a buscar refugio en la música y en una relación más íntima con Dios. Desde temprana edad mostró un talento musical excepcional. Aprendió a tocar piano y guitarra, y desarrolló una notable capacidad para componer melodías con letras cargadas de introspección espiritual. No se trataba solo de habilidad técnica, sino de una forma de expresión emocional que lo distinguía de otros jóvenes de su entorno. La música se convirtió en su lenguaje para procesar el duelo, la fe y las preguntas existenciales propias de la juventud. Su formación académica estuvo orientada tanto a la música como al ministerio. Estudió en instituciones cristianas, donde recibió instrucción teológica, liderazgo pastoral y composición musical. Esta combinación temprana de arte y vocación espiritual sería una constante a lo largo de su vida. Para Marcos Witt, la música nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio para comunicar mensajes de esperanza, restauración y fe. Durante su adolescencia y primeros años de adultez, ya comenzaba a destacar en círculos cristianos por su sensibilidad artística y su capacidad para conectar con las personas. No era una figura mediática aún, pero quienes lo conocían entonces recuerdan a un joven disciplinado, reflexivo y con una profunda convicción interna. Su carácter se fue moldeando entre la pérdida, la responsabilidad temprana y una fe que, lejos de ser superficial, se volvió cada vez más consciente y comprometida. Así, los primeros años de Marcos Witt no fueron solo el prólogo de una carrera exitosa, sino la base emocional y espiritual de todo lo que vendría después. Una infancia marcada por la misión, el dolor y la música sentó las raíces de un hombre que, décadas más tarde, se convertiría en una de las voces más influyentes de la música cristiana en español. El verdadero punto de inflexión en la vida de Marcos Witt llegó cuando comprendió que su llamado no se limitaba al ministerio tradicional, sino que podía amplificarse a través de la música. A finales de la década de 1980, en un contexto donde la música cristiana en español aún era un nicho reducido y poco profesionalizado, Marcos comenzó a destacar como una voz distinta, con una propuesta que combinaba profundidad espiritual, calidad musical y un lenguaje cercano a la gente. Su primer gran paso fue la grabación de álbumes independientes orientados a la adoración congregacional. A diferencia de otros intérpretes de la época, Marcos no buscaba solo cantar, sino guiar experiencias espirituales a través de la música. Sus composiciones no estaban pensadas únicamente para ser escuchadas, sino para ser vividas en iglesias, reuniones y momentos íntimos de oración. Esta visión lo colocó rápidamente en una posición única dentro del panorama cristiano latino. Durante los años 90, su carrera experimentó un crecimiento vertiginoso. Álbumes como Proyecto AA, Poderoso y En Vivo desde Jerusalén,
marcaron una nueva era en la música cristiana contemporánea en español. No solo se trataba de ventas o popularidad, sino de impacto cultural. Sus canciones comenzaron a cruzar fronteras, llegando a iglesias y hogares de toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Marcos Witt fue también un pionero en la profesionalización del género. Apostó por producciones de alta calidad, grabaciones en vivo con grandes coros, arreglos musicales modernos y una puesta en escena que no tenía nada que envidiar a la música secular. Esto le permitió atraer a un público joven que buscaba autenticidad espiritual sin renunciar a la excelencia artística. Paralelamente, su rol como líder y pastor fue creciendo. Fundó y dirigió proyectos ministeriales que combinaban formación espiritual y desarrollo musical. Para él, la fama nunca fue un objetivo aislado. Siempre estuvo subordinada a una misión más amplia. Esta coherencia entre discurso y práctica fortaleció su credibilidad y consolidó su figura como referente dentro y fuera del ámbito eclesiástico. Con el paso del tiempo, su nombre se volvió sinónimo de música cristiana en español. Recibió múltiples reconocimientos, incluyendo premios internacionales, y logró algo poco común: mantenerse vigente durante décadas en un género que, como cualquier otro, está sujeto a modas y cambios generacionales. Su capacidad para reinventarse, sin traicionar su esencia, fue clave en esta longevidad artística. Sin embargo, el éxito también trajo críticas. Algunos sectores cuestionaron su creciente visibilidad mediática y el tamaño de sus producciones, acusándolo de comercializar la fe. Marcos respondió siempre con hechos más que con polémicas, insistiendo en que la excelencia no estaba reñida con la espiritualidad. Para él, llevar el mensaje a grandes audiencias era una responsabilidad, no una contradicción. Así, la carrera de Marcos Witt no se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo constante, visión clara y una convicción profunda de que la música podía ser una herramienta poderosa de transformación. Este período de consolidación sentó las bases de su influencia duradera y preparó el terreno para que su vida personal y familiar, inevitablemente, también quedara bajo la mirada pública en los años siguientes. Detrás del éxito musical y del liderazgo espiritual, la vida personal de Marcos Witt ha sido siempre un terreno sensible, marcado por momentos de profunda felicidad, pero también por crisis que lo expusieron como un ser humano vulnerable, lejos de la imagen idealizada que muchos proyectaban sobre él. Su historia familiar y sentimental ha influido de manera directa en su música, en sus decisiones y en la forma en que se relaciona con su audiencia. Marcos se casó en su juventud con Miriam Lee, una mujer que se convirtió no solo en su esposa, sino en su compañera ministerial durante décadas. Juntos formaron una familia numerosa y visible, especialmente dentro del ámbito cristiano, donde eran vistos como un ejemplo de matrimonio sólido y comprometido con la fe. Tuvieron 4 hijos, y durante muchos años proyectaron una imagen de unidad, equilibrio y propósito compartido. Sin embargo, la realidad detrás de los escenarios fue más compleja. La presión constante de los viajes, las giras internacionales, la exposición pública y las exigencias del liderazgo espiritual comenzaron a pasar factura. A mediados de la década de 2010, Marcos Witt atravesó una de las crisis más profundas de su vida personal. En un acto poco habitual dentro de círculos religiosos, reconoció públicamente errores graves que afectaron su matrimonio y su credibilidad como líder. Este periodo marcó un antes y un después. Marcos se retiró temporalmente de los escenarios y del liderazgo visible para someterse a procesos de restauración personal y familiar. Lejos de negar o minimizar la situación, optó por una postura de introspección, silencio y responsabilidad. Para muchos seguidores, este momento fue impactante. El hombre que cantaba sobre fe y restauración ahora necesitaba vivir esas mismas palabras en carne propia. Tras varios años de separación emocional y distanciamiento público, el matrimonio llegó finalmente a su fin. El divorcio fue confirmado de manera discreta, sin escándalos mediáticos,
pero con un fuerte eco dentro de la comunidad cristiana. A partir de ese momento, Marcos Witt comenzó una nueva etapa, más reservada, más selectiva con sus apariciones públicas y mucho más cuidadosa con los límites entre su vida privada y su rol como figura pública. En los años posteriores, surgieron especulaciones sobre nuevas relaciones sentimentales. A diferencia del pasado, Marcos optó por no exponer detalles, aprendiendo de las heridas previas. Personas cercanas a su entorno han señalado que esta etapa de su vida estuvo marcada por la búsqueda de estabilidad emocional, madurez y un amor vivido lejos del foco mediático. La familia siguió ocupando un lugar central en su vida. Su relación con sus hijos, ya adultos, se volvió más reflexiva y profunda. Marcos ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de la reconciliación, el perdón y la responsabilidad emocional dentro del núcleo familiar, conceptos que dejó de tratar solo desde la teoría para abordarlos desde la experiencia vivida. Íntimo de su vida, revela a un hombre que no fue ajeno al dolor ni a la contradicción. Lejos de destruir su legado, estas experiencias humanizaron su figura para muchos seguidores, que vieron en él no a un líder perfecto, sino a alguien que cayó, aprendió y decidió reconstruirse. Todo ello preparó el terreno para el giro inesperado que, años más tarde, volvería a colocar su nombre en el centro de la conversación pública. A los 63 años, el nombre de Marcos Witt volvió a ocupar titulares y conversaciones, esta vez no por un nuevo álbum ni por un evento multitudinario, sino por una noticia profundamente personal que tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más fieles. La mujer que más amaba había dado a luz a un hijo. Un anuncio que, por su carga simbólica y emocional, rompió con todas las expectativas construidas alrededor de su figura en los últimos años. Durante mucho tiempo Marcos había mantenido un perfil bajo en lo referente a su vida sentimental. Tras el final de su matrimonio y los años de reconstrucción personal, muchos asumieron que su historia familiar había quedado cerrada, marcada por el pasado y orientada únicamente al rol de padre de hijos ya adultos. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Según personas cercanas a su entorno, Marcos había iniciado una relación estable desde hacía varios años, vivida con extrema discreción. No se trataba de un romance pasajero ni de una decisión impulsiva, sino de un vínculo construido desde la madurez, el aprendizaje y la experiencia. Esta mujer, alejada del foco mediático y sin exposición pública, se convirtió en su mayor apoyo emocional, en un refugio silencioso tras años de tormenta. La llegada del hijo no fue presentada como un acto de ostentación, ni como una estrategia mediática. Por el contrario, la confirmación se dio de forma sobria, casi íntima, a través de círculos cercanos antes de que trascendiera a la opinión pública. Fue precisamente ese contraste, la magnitud de la noticia frente al tono reservado, lo que generó aún más impacto. Para Marcos Witt, este nacimiento representó una segunda oportunidad vital. Convertirse nuevamente en padre a los 63 años no fue vivido como un desafío biológico o social, sino como un regalo inesperado. En privado, habría compartido que esta etapa la vive con una conciencia distinta. Menos prisa, más presencia, más gratitud. No es el mismo hombre que fue padre décadas atrás. Es alguien marcado por errores, pérdidas y aprendizajes profundos. Que a primera vista parecía sensacionalista, encuentra así su verdadera explicación. No se trata solo del nacimiento de un hijo, sino del cierre de un ciclo y el inicio de otro. La mujer que más amaba no es una figura circunstancial, sino alguien que llegó cuando ya no buscaba protagonismo ni validación externa, sino paz y coherencia interna. Este acontecimiento también redefinió la percepción pública de Marcos Witt. Para algunos, fue motivo de sorpresa. Para otros, de admiración. En cualquier caso, dejó claro que su historia personal aún estaba lejos de terminar y que la vida, incluso después de los 60, puede ofrecer capítulos completamente nuevos. Así, el anuncio no solo confirmó el titular, sino que reveló una verdad más profunda.
Marcos Witt no estaba regresando al pasado. Estaba avanzando hacia una forma distinta de plenitud, donde el amor, la familia y la redención ya no eran solo canciones, sino una experiencia real y presente. La historia de Marcos Witt demuestra que ninguna biografía está realmente cerrada mientras la vida continúa. A lo largo de más de 6 décadas, su recorrido ha estado marcado por contrastes profundos, fe y duda, éxito y caída, exposición pública y retiro silencioso, pérdidas dolorosas y comienzos inesperados. Cada etapa dejó huellas visibles en su música, en su carácter y en su manera de entender el amor y la responsabilidad. Para muchos, Marcos Witt fue durante años una voz espiritual casi intocable, un referente sólido que parecía inamovible. Sin embargo, el paso del tiempo reveló a un hombre de carne y hueso, capaz de equivocarse, de asumir consecuencias y de reconstruirse lejos de los aplausos. Esa humanización, lejos de debilitar su legado, lo volvió más real para una generación que ya no cree en figuras perfectas, sino en historias auténticas. El nacimiento de un hijo a los 63 años no es solo una noticia llamativa, es el símbolo de una segunda vida emocional. En una edad en la que muchos miran únicamente hacia atrás, Marcos Witt recibió la posibilidad de volver a mirar hacia adelante, pero desde un lugar distinto, con más calma, menos ambición pública y una conciencia mucho más profunda del valor del tiempo. La paternidad tardía no llegó como un acto impulsivo, sino como la consecuencia natural de un amor vivido en silencio y madurez. No borra el pasado, ni pretende reescribirlo. Al contrario, lo integra. La infancia marcada por la misión, la carrera construida con disciplina, la familia que conoció la luz y la crisis, y finalmente, este nuevo comienzo forman parte de una misma línea vital. Una línea imperfecta, pero coherente en su búsqueda constante de sentido. Para el público, la historia de Marcos Witt deja una reflexión clara. La vida no se define por un solo error, ni por un solo éxito. Incluso después de las caídas más visibles, aún es posible construir algo nuevo, lejos del ruido y cerca de lo esencial. Su historia reciente no habla de escándalo, sino de continuidad. No de ruptura, sino de transformación. Así, el hombre que durante décadas cantó sobre esperanza, terminó encarnando su propio mensaje. A los 63 años, Marcos Witt no sorprendió al mundo solo por convertirse nuevamente en padre, sino por recordarle a muchos que nunca es tarde para empezar otro capítulo, incluso cuando nadie lo estaba esperando.